Para nuestra lección de hoy nos corresponde abordar el cuarto mandamiento. Es con la terminología que explicábamos en sesiones anteriores, lo que San Agustín llamaría el primero de los mandamientos de la segunda tabla. Acuérdense que esa segunda tabla es los mandamientos que nos orientan en nuestra relación con los demás, con el prójimo. Y el primero es este, el cuarto: honrarás a tu padre y a tu madre. Aunque la formulación original se refiere a la relación de los hijos con los padres, se extiende para incluir las relaciones con los demás miembros del grupo familiar. Y todavía más, este cuarto mandamiento se extiende a fin de orientarnos en las relaciones de quienes detentan alguna autoridad con respecto a sus subordinados, por ejemplo, en la sociedad civil, los ciudadanos con respecto a la patria. Y el mandamiento incluye, por así decirlo, las dos direcciones de esas relaciones: los hijos con respecto a los padres, pero también los deberes de los padres con respecto a los hijos, los deberes de los subordinados con respecto a la autoridad y los deberes de la autoridad con respecto a quienes les están confiados. En primer lugar, la formulación original, como les decía, se refiere a la relación de hijos con sus padres en el seno de la familia. La familia es el reflejo de la Santísima Trinidad. La familia humana refleja la familia que hay en Dios, que es unidad de personas, una comunidad de personas, perfecta relación de diálogo, de entrega, de amor, de donación. Y las familias humanas, por decirlo así, están llamadas a reflejar esa realidad divina. La familia es también, lo hemos aprendido, la célula básica, la célula original de la vida social. Es el primer ámbito en el que aprendemos a humanizar. Cuando vemos esas novelas tipo Tarzán, de alguien que se ha criado en la selva, cuidado por animales, cuando se encuentra a esa persona, que es persona humana porque tiene naturaleza humana, pero no la ha podido cultivar esa naturaleza, y supone un proceso de enseñanza para que aprenda a comportarse de acuerdo a la naturaleza que tiene, que es persona humana. Se cuenta en la biografía de Helen Keller, aquella mujer que nació ciega, sorda, muda, después aprenderá a hablar, no hablaba porque no se oía, y con una labor muy paciente de su profesora Anne Sullivan, van consiguiendo incorporarla para que pueda vivir en sociedad, porque en ese primer momento, afectada como estaba de esas limitaciones tan tremendas que la aislaban del entorno, era prácticamente comportarse como un animalito. Pero fue en ese ambiente familiar, ayudados los padres por una excelente maestra, que es ejemplo de una buena educadora, Anne Sullivan, le van ayudando a Helen Keller a socializar. Llegará a ser una mujer muy brillante y un ejemplo muy bonito de hasta dónde llega el espíritu humano. Es en la familia en donde aprendemos a estar más pendientes de los más necesitados. A mí me han tocado, a todos ustedes seguramente, ejemplos muy bonitos. Recuerdo una alumna en Guadalajara que me explicaba que entre sus hermanos ellos tienen unos trillizos, 3 hermanos que nacieron juntos.
dos de los cuales nacieron enfermos y han estado enfermos toda la vida. Cómo esa situación a esta muchacha le había hecho desarrollar una sensibilidad muy fina para atender a gente que pudiera estar necesitada, porque ella empezaba con dos hermanos a los que había que atender de manera más especial. Otra muchacha jovencilla explicaba que su hermana mayor nació con unas grandes limitaciones físicas y ella se dedicaba mucho a cuidar a su hermana mayor. Y lejos de suponerle un peso, algo complicado, al revés, la percibía como su mejor amiga. Y nos explicaba esta chica que de su hermana enferma, ella, que estaba sana, había aprendido lo que es más importante en la vida. Eso acontece en la familia. Es una primera sociedad natural, es una escuela de sociabilidad, de humanizarnos, de aprender a comportarnos de acuerdo a la naturaleza humana que hemos recibido. El cuarto mandamiento, dice el Catecismo de la Iglesia, ilumina las demás relaciones en la sociedad. Esto es profundo y significativo, que las relaciones sociales en una empresa, las relaciones con respecto a los que son autoridad en la sociedad, tendrían que estar iluminadas por lo que sucede en la familia. El modelo para nosotros, muy bonito, muy luminoso, la Sagrada Familia. Cristo, al hacerse hombre, ha asumido las realidades humanas y las ha elevado a medio de santificación. Yo vivo lo que vivió Cristo y por tanto, viviéndolo como Él lo vivió, esforzándome por vivirlo como Él, me parezco a Cristo, me hago santo, me gano el cielo. Y Cristo quiso nacer y vivir en el contexto de una familia. Y las primeras palabras de Cristo, ya adolescente, es explicarles a María y José que él tiene que también estar antes que con ellos en las cosas de su Padre del cielo. De momento no entendieron la respuesta de Jesús adolescente, pero Jesús vuelve con ellos, estamos en el templo de Jerusalén, vuelven a Nazaret y allí, dice San Lucas, les estaba sujeto. Es una biografía de los años de vida oculta de Cristo que se expresa en esas tres palabras. Les estaba sujeto, obedecía Dios hecho hombre a María y a José. Vamos a explicar primero los deberes de los hijos con respecto a los padres. Lo primero es respetarlos, honrarlos. Fíjense cómo no se habla de cariño. Les tendrás cariño a tus padres. Todos sabemos de experiencias, algunas de ellas cercanas a cada uno de nosotros, en donde la relación de un hijo, de una hija con los papás puede haber sido tormentosa y eso hace difícil que la persona en cuestión experimente cariño sensible al menos hacia sus padres. Afortunadamente son casos aislados. Lo que nos suele suceder es que a todos nos da una gran alegría poder estar pendientes de nuestros padres. San José María le llamaba a esta dimensión del cuarto mandamiento, es decir, la obligación de los hijos con respecto a los padres, San José María le llamaba el dulcísimo precepto, porque de ordinario nos resulta grato atender a quienes nos han transmitido la vida. Hay que darles gracias, agradecerles que nos han transmitido el don de la vida, no estaríamos aquí si no fuese por ellos. Hay que darles motivos de alegría, hay que rezar por ellos, mientras los niños, los jóvenes dependen
en casa de la autoridad paterna, hay que obedecer. Yo se los suelo decir a estos chicos más jóvenes cuando se quejan de que no están de acuerdo con las disposiciones, las normas que papá y mamá establecen para el hogar. Yo les digo, piensa que papá y mamá en conciencia han pensado las disposiciones que consideran mejores para la vida en esa familia, en ese hogar, en esa casa. El día de mañana, que tú tengas tu propio hogar, tú pondrás las reglas, las disposiciones que en conciencia te parezcan las mejores. Pero de momento hay que obedecer, hay que alinearse. Una vez que los hijos se emancipan del hogar de los padres, no están obligados a esta obediencia en todo, horarios, etcétera, pero siempre permanece el deber de respetar a los padres. Cuando los hijos somos mayores de edad, hay que recordar que tenemos el deber de prestar ayuda material y moral a nuestros padres en la vejez y en la enfermedad. Pasa el tiempo y los papeles se invierten. Les he contado que mi mamá tiene Alzheimer, vive en Tampico, la cuida admirablemente la mayor de mis hermanas mujeres, y me cuenta, oye, hoy fui al festival de mi mamá, porque iba, y ahorita la movilidad le impide ir a una escuela para gente con Alzheimer. Y es como cuando nosotros éramos niños, hay festivales y así cuando uno era pequeño, venían los papás al festival que organizábamos para ellos, ahora es al revés. Esta hija va con su madre a ver el festival que han preparado para los familiares de quienes están en esa institución. Los papeles se invierten y por lo tanto hay que estar pendientes de nuestros padres en la enfermedad y en la vejez. Si nuestros padres llegaran a mandar algo que contraría la ley de Dios, ahí sí no habría la obligación de obedecer. Antes obedecer a Dios que a los hombres, dicen los Hechos de los Apóstoles. Y hay una razón bonita, profunda de fondo. Dios es más Padre nuestro que nuestros papás. Los papás de la tierra participan de esa fuente de toda paternidad que es Dios. Y por tanto, igual que Jesús adolescente, antes obedecer a mi Padre del cielo que algo que en contra de ese plan dispongan mis papás de la tierra. Luego vamos a hablar de las obligaciones de los padres hacia los hijos. En primer lugar, recibir con agradecimiento a los hijos, verlos como una bendición que Dios comunica, muy grande, como una muestra, decía San José María, de la confianza de Dios que nos confía esta criatura. Hay que velar por sus necesidades materiales, hay que velar por su educación humana. Por eso un punto importante de las obligaciones de los papás es cuidar las escuelas que frecuentan los hijos. Y también velar por la educación cristiana de sus hijos. Los papás son y serán los primeros educadores de sus hijos. Para poder educarlos en las virtudes, se requiere crear en el hogar un ambiente propicio para la práctica de las virtudes, donde papá y mamá tienen que ser los primeros en mostrar con su vida el atractivo de las virtudes. Por mucho que hablemos de virtudes, si no se viven en casa, los niños no las van a aprender. Ahora que el Papa Francisco ha incorporado unas nuevas jaculatorias en la letanía que rezamos a María al final del rosario, recordaba yo que San Juan Pablo II también incorporó algunas
nuevas jaculatorias a esa letanía. Por ejemplo, incorporó la de Reina de la Familia y la quiso poner entre Reina del Rosario y Reina de la Paz. Y San Juan Pablo lo explicaba. Lo pongo allí porque el rosario es una oración que fomenta la unidad familiar y porque la paz solo se aprende a vivir en la familia. Si allí los pequeños no aprenden lo que es la paz, porque la viven y la ven en su hogar, no la aprenderán, por muy buenas conferencias que les demos acerca de la importancia de la paz. Los papás han de saber corregir, tarea difícil. A veces lo que se puede presentar es la tentación de dejar hacer, de dejar correr, cosas que no están bien, para no enfrentarse a los hijos. Tienen que sobreponerse los papás y unir al cariño la fortaleza para poder corregir. Corregir es parte del cariño paterno. Hay que enseñar a los hijos a utilizar bien su libertad. No hay que ser controladores, pero sí enseñar a los hijos a administrar bien ese regalo que Dios ha querido para nosotros de la libertad. Por ejemplo, hacerles ver a los hijos las consecuencias de sus decisiones. Hijo, tú que hiciste esto, pues las consecuencias que se siguen de lo que tú escogiste son estas y te toca ser responsable. Habíamos dicho que si recogías tu cuarto y estaba todo listo, te venías con nosotros al paseo. No está tu cuarto recogido, pues mira, nos vamos de paseo y a ti te toca hacer ese trabajo que tenías encomendado, hacerles ver que una decisión conlleva consecuencias de las que somos responsables. Decía San José María que la mejor manera de educar para los papás es hacerse amigos de sus hijos. Procurar que además de una relación de paternidad, de maternidad, haya una relación de amistad. El papá sea el mejor amigo del hijo, mamá sea la mejor amiga de su hija. Y poner desde luego los medios sobrenaturales. Lo primero, la oración, pedir, así como los hijos han de pedir por sus papás, los papás han de pedir cada día, sería lo ideal, por cada uno de sus hijos. El Catecismo de la Iglesia recuerda que la primera vocación del cristiano es prepararse para responder a la llamada que Cristo me haga. Y por tanto, los papás han de encaminar a los hijos para que descubran y luego secunden el plan de Dios para ellos. Por eso es muy triste, cuando en una familia cristiana alguno de los hijos o de las hijas recibe una vocación de entregarse a Dios y los papás, en lugar de alegrarse, se entristecen o se enojan o ponen dificultades. San José María tenía una frase un tanto fuerte, ¿eh? Decía que era el fracaso de la vida cristiana en esa familia, que no supo valorar el regalo que Dios les dio de llamar a un hijo, a una hija, para que se dedicaran al servicio de Dios. En este cuarto mandamiento están también los deberes de los que somos miembros de la Iglesia con respecto a quienes tienen la autoridad en la Iglesia. Sirve mencionar un dato. La autoridad suprema en la Iglesia es el romano pontífice. ¿Qué título tiene el romano pontífice? Santo Padre. Padre. Nos está diciendo que el espíritu con el que vivimos en la Iglesia, esa relación con quien es autoridad, es espíritu filial de hijos con respecto a su padre. La misma palabra, papa, con la que también nos referimos al Santo Padre, es papá, es padre de esta familia sobrenatural. Y por lo tanto, nuestra relación con el Papa, con los obispos, con los pastores, ha de ser filial.
y por tanto el primer deber es pedir por ellos, por el Papa, por los obispos. Luego habría que mencionar las obligaciones que los subordinados tenemos con respecto a la autoridad civil. El cuarto mandamiento nos ordena honrar a quienes han recibido de Dios esa autoridad. Lo dice Cristo, ¿verdad? Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y al César, a la autoridad civil, le debemos respeto cuando dispone de leyes justas que en el fondo están facilitando la convivencia social. Por ejemplo, ahora con la pandemia, quizá en algunas personas podría haber la idea de que los obispos han sido un poquito tibios en cuanto que han eh, limitado mucho la participación a las celebraciones sacramentales, pero los obispos han de ser ellos buenos ciudadanos que procuran obedecer. Es obligación de todos, como miembros de una sociedad, obedecer las leyes justas de la autoridad civil, ejercitar nuestros derechos, por ejemplo, el derecho al voto. Antes los sacerdotes en este país no podíamos votar, ahora desde el año 92 ya lo podemos hacer y es un derecho que hay que ejercitar, es parte de la colaboración al bien común. Hay que cumplir cada uno con los deberes ciudadanos, hay que intervenir cada uno desde su lugar responsablemente en la vida social, en la vida pública. Decíamos que los laicos tienen la obligación, la misión muy bonita de santificar las realidades temporales y ellos han de ordenar, según Dios, cada ámbito de la vida social. Y eso es parte de colaborar con las autoridades civiles. No se lo dejamos todo a quien manda, sino cada uno cumple con su misión, con su papel, con su tarea. Y luego hay que recordar algunas de las obligaciones que tienen las autoridades con respecto a los subordinados que les están confiados. Hay que facilitar, la autoridad debe de facilitar el ejercicio de la libertad y de la responsabilidad de todos sus subordinados. Han de verdaderamente promover el bien común. Lo hablábamos en sesiones pasadas. Ese conjunto de condiciones en la sociedad que permiten que cada individuo y cada grupo de la sociedad alcancen su plenitud, su bien, su perfección. Y la autoridad le corresponde promover el bien de todos, no solamente de un grupo concreto, mucho menos del interés personal de quienes detentan la autoridad, sino promover de verdad el bien común. Respetar los derechos fundamentales de la persona, administrando rectamente la justicia. Los derechos fundamentales, nos acordamos, incluso de nuestras clases de civismo en la secundaria, no pueden ser suspendidos, los derechos fundamentales, las garantías individuales se suelen llamar en la Constitución, no pueden ser suspendidas sin un motivo grave y proporcionado, sino se cometería una flagrante injusticia, una deportación, una detención arbitrarias, eso atenta contra la persona y la autoridad tiene ese deber con respecto a los subordinados que le están confiados. Recapitulando los puntos principales de este cuarto mandamiento, honrar a los padres, decíamos, las relaciones en la familia iluminan el resto de las relaciones que se dan en la sociedad. El cuarto mandamiento, que está expresado de manera positiva, su formulación original refiere a las obligaciones de los hijos con respecto a los padres,
pero se extiende a, en general, las relaciones de subordinados con respecto a quien detenta la autoridad, pero también implica la relación en sentido inverso. Quienes detentan la autoridad, padres y educadores, por ejemplo, con respecto a sus subordinados. ¿Qué obligaciones hay de los hijos con respecto a los padres? Honrarlos, respetarlos, darles motivos de alegría, rezar por ellos. En el caso de enfermedad y vejez, velar por sus necesidades materiales, dándoles apoyo moral y material. ¿Qué obligaciones hay de los padres hacia los hijos? En primer lugar, recibirlos con mucha alegría. Es una bendición cada hijo. Luego, cuidar en lo material, que estén atendidos. Y luego, procurarles una buena educación humana y cristiana. Eso implica velar por la escuela a la que van a asistir y eso implica crear un ambiente adecuado en el hogar para que los hijos puedan aprender la virtud. Una obligación es corregirlos. A veces cuesta, lo fácil sería dejar pasar, pero cariño, acuérdense, implica poner límites. Pedir por ellos, también como los hijos han de rezar por los padres, inversamente, los padres por los hijos, y prepararlos para que estén en condiciones de responder a el llamado que Dios quiere hacer a cada uno de los hijos. Acordarnos, los hijos son más hijos de Dios, de quien procede toda paternidad, que hijos de sus papás de la tierra. Luego, nuestra relación con quien tiene la autoridad en la iglesia es una relación filial de hijos que quieren y velan por sus padres. El Papa, los obispos en comunión con el Papa, pedimos por ellos. Luego, con respecto a la autoridad civil, los subordinados han de honrar a quien tiene esa autoridad, como respetando las leyes justas, ejercitándose en los derechos, cumpliendo los deberes que la ley tiene previsto, interviniendo cada uno desde su lugar activamente en esa vida social. Y luego las relaciones de quien tiene la autoridad con respecto a sus subordinados les lleva a verdaderamente a la autoridad promover el bien común, no de un grupo, no de los intereses personales de quienes la detentan, sino el bien de toda la sociedad, respetando los derechos de la persona, que no pueden ser suspendidos más que cuando hay un motivo verdaderamente grave y proporcionado. Estas serían las ideas principales de este cuarto mandamiento, el primero de los que se refiere a nuestra relación con el prójimo. Me ha dado mucho gusto volver a coincidir. Ahora que hablamos de familia, aprovecho para saludar a las familias de cada uno de los que se incorporan a estas sesiones y seguiremos encontrándonos para profundizar en los mandamientos que nos quedan del Decálogo. Hasta la siguiente sesión, si Dios quiere.